Hola. Bueno, soy jardinero orgánico y... la charla esta se llama El código es dato y viceversa. Primero quería comentar que, a qué me refiero con que el código es dato, ¿no? Supongamos que recibo un mail de la tía Miriam diciendo... Perdón. Ernie, mira qué linda foto de gatito que me mandaron. No es que hablo así, pero... yo puedo agarrar y bajar ese archivo y se van a empezar a transmitir estos unos y ceros que van a conformar a mi gatito.exe. Olviden que estoy usando una Mac. Lo importante es que es un código, es un programa. Ahora, la red no discrimina entre los unos y ceros de gatito.jpg y los unos y ceros de gatito.exe. Para la red, el código y el dato es lo mismo, son unos y ceros. No hay problema de que uno sea un conjunto de una matriz de píxeles que va a ser una foto, mientras que el otro puede... no sé. Bueno, había un lindo chiste. Mientras el otro puede ser una secuencia de comandos que van a poner píxeles en la pantalla y lo van a terminar dibujando. El sistema operativo sí puede discriminar y va a decir, ¿está seguro que quiere instalar este programa? A lo cual ponemos que sí, y bueno. Otro lugar donde no se discrimina los unos y ceros del código y el dato es en el disco. Ahí viven las fotos y los programas uno al lado del otro. Y eventualmente lo vamos a tener que subir a la memoria porque ninguna foto puede mostrarse desde el disco, ningún programa puede ejecutar desde el disco, tienen que pasar en algún momento por la memoria. Y en algún momento tuvo que estar la discusión de cómo almacenamos esto físicamente, ¿no? Y hubo dos arquitecturas principales. Por un lado, los muchachos de Harvard decían, cada cosa en su lugar, pongamos por un lado la memoria del dato por un lado, la memoria del programa por otro, y este approach tiene un par de beneficios, como que podés usar bases distintos para acceder a cada uno y podés acceder al mismo tiempo a la próxima instrucción que vas a ejecutar junto con el próximo dato, lo cual hace un beneficio de performance, ¿no? Pero piensen esto en el momento que se ideó esta circuitería que te permite hacer los bases extras, es más costosa. Y entonces terminó ganando la arquitectura de von Neumann, la que tenemos en todos nuestros dispositivos, que básicamente dijo, el código del dato, físicamente al menos, es lo mismo, son todos unos y ceros. A nivel lógico, en lenguajes como JavaScript, pero que no es el único lenguaje, el código del dato también es lo mismo. Nosotros podemos tener números, strings, booleanos, y son todos tipos básicos del sistema, son todos tipos básicos del lenguaje, al igual que las funciones. Donde acá, bueno, se ve medio feo así en comparación a los otros, pero podemos usar la sintaxis de ECMAScript 6 para que se vea de esta manera, donde acá tenemos una función que recibe un parámetro X y imprime por la consola hola y lo que se le mande. Si bien se ve acá el código y el dato bastante similar, y acá esto debería haber sido un const, no un let, porque esta función no va a cambiar, pero lo puse a propósito para que se vea que el código y el dato es lo mismo, yo puedo llamar a la función con un string, o sea, es una función normal, el hecho de que lo ponga en una variable no le cambia nada. Y esto en JavaScript se dice, y en los otros lenguajes también, que las funciones son ciudadanos del primer nivel. Yo creo que Brendan Eich cuando dijo no todos los tipos son iguales, y pongo esta imagen porque cada vez que la veo no sé por qué, pero me recuerda al Papa. Y que el código sea igual al dato, o que las funciones sean ciudadanos del primer nivel, tiene propiedades interesantes. Yo acá tengo una función sumar que va a recibir dos valores, dos datos, 1 y 2, pero yo puedo tener una función, le puedo pasar una función como parámetro. Acá a la función forEach está recibiendo como parámetro otra función. O por ejemplo podríamos tener la función comparar edad, que dado dos personas me dice quién es más joven, quién es más viejo y quién tiene la misma edad. Y yo puedo utilizar esta función para agarrar un array de personas y utilizar la función sort para comparar edad. Entonces esto es un patrón bastante conocido que es
poder pasarle funciones como parámetro a otra función, o que una función te devuelva parámetros, y esto se conoce como Higher Order Functions, funciones de más alto nivel. Y lo interesante, volviendo al ejemplo anterior, es que acá la función sort es especial, y vamos a hablar un poquito más de esta función más tarde, porque esta función sort sabe de arrays nomás, sabe cómo, tiene una sola función, y es ordenar arrays, no sabe nada de personas. Y a diferencia de eso, la función comparar solo sabe de personas. Lo único que sabe hacer es agarrar dos personas y decirte quién es más vieja y quién es más... menos vieja, mejor. Pero no tiene idea de arrays, puede ser usado en un montón de contextos. Es un lindo patrón ¿no? Que te permite dividir la responsabilidad. Y hay muchos de estos patrones que se dan por el hecho de que el código y el dato sean similares. Acá pongo otro donde un bloque de código, y esto es válido para cualquier lenguaje, no solo, ¿cuántos de acá programan JavaScript? Bueno, la mayoría. En el bloque de código acá, que es un bloque de código bastante rígido, una vez que lo escribiste, bueno, siempre lo puedes modificar, pero la idea es no hacerlo a veces, es bastante similar, o no es muy distinto a... O sea, este código es bastante parecido a este dato, una lista, donde acá la diferencia es que en un lado yo estoy invocando las funciones, y en el otro lado simplemente le estoy pasando la referencia y la invocación la hago de otra manera. Con una diferencia especial, que es esto, que el bloque del código es algo rígido, mientras que la lista es algo que vos podés manipular como vos quieras. A la lista la podés concatenar, lo cual igual sería llamar dos funciones distintas, podés sacarle alguno de los valores, podés hacer una multiplicación escalar, que no se asusten con el gráfico, pero imagínense que una multiplicación escalar es agarrar un valor y multiplicarlo por todo el array, ¿no? Y supónganse que esa multiplicación tiene la semántica de componer funciones. Nosotros podríamos agarrar una función y componerla con todo el resto de nuestras funciones. Podría ser una función de log para decir, bueno, antes de hacer lo que cada función tenga que hacer, logueame esto en algún lugar. Y podríamos hacer multiplicaciones vectoriales, pero no gracias. O muchas otras cosas. Es maleable. Otro patrón parecido es, ¿de acá cuántos conocen Redux? Poquitos, bueno, no importa. En Redux existen las funciones que se llaman reducers, que básicamente reciben un estado y una acción y devuelven otro estado, que en su primera versión se puede escribir con un if, es bastante feo, un poco legible, lo podés cambiar por un switch, se entiende un poquito más qué es lo que hace esta función, pero otra vez estamos ante la presencia de un código bastante rígido. Si yo quiero agregarle una nueva acción a este reducer, tengo que modificar el código, y modificar el código está bueno minimizar, porque estamos agregando la chance de bug, ¿no? Entonces, está bueno ver que ante cualquier if anidado o switch statement, lo podemos reemplazar por un objeto. Otra vez, un código es igual a un dato. Donde acá tenemos un objeto donde la clave del objeto es el nombre de la acción, y el valor era lo que hacía cada uno de las subpartes del switch, ¿no? Bueno, veamos otras propiedades interesantes que tiene el código dato. Si tenemos una función pura, como incrementar, que agarra un número y le suma a 1, no es la función más útil, esta función es pura porque solo puede devolver algo que sea calculado o computado con los valores que tiene de entrada. Las funciones puras tienen una propiedad que es que cada vez que yo las llame con el mismo valor, me va a devolver el mismo resultado. La primera, segunda, tercera y n-ava vez que la llame. Acá, el código incrementar 1 es igual al dato 2. Entonces nosotros podemos aplicar el principio de sustitución, que básicamente es cada vez que alguien me decida incrementar 1, le pongo 2. Y esta es la base que nos permite hacer la función memoize, que vean que es una función que recibe otra función, ¿no? Otra vez un higher order function. Está lleno la presentación de higher order function. En un momento iba a querer hacer un concurso a ver de quien la encuentre y regalar algo, pero me olvidé el premio. La función memoize es una técnica de performance
que lo que tiene es que la primera vez que vos llames a la función va a calcular el valor y devolver el resultado, pero las siguientes veces ya te va a devolver el resultado y suponiendo que la función es bastante costosa, nada, te evitas eso. Y podemos generalizar un poquito más esta propiedad de sustitución y decir que cualquier función que recibe un parámetro puede ser reemplazada por una búsqueda en un array. Lo cual en el código anterior tal vez no es el más práctico porque tenemos ahí dato que tenemos que tener a todos los números naturales, lo cual es un embole, no entra ni en la pantalla. Y acá está otra vez que el incrementar 1 es igual a la búsqueda en el array del dato. Y si bien esto no es muy útil acá, esta es la base que permitió que exista el Excel o el Google Sheet, que creo que es uno de los productos más como bastardeados que digo, no sirve para nada, está bastante bueno. Y la propiedad que le permite es otra vez esta, de que el código es dato. Nosotros podemos definir una celda como la combinación, como una fórmula de varias celdas. Y al Excel no le importa que la columna de arriba sea una fórmula y de la izquierda sea un dato. Para el Excel es lo mismo, puede usar el principio de sustitución. Ahora, ¿cuántos de acá programaron en Excel? ¿Muchos? Lo más molesto que tiene es que, tipo, ¿qué carajo es C5? Y el hecho de que tener que estar programando por posiciones y tener que arrastrar, es como bastante engorroso. Creo que esa es la mayor razón por la cual la gente lo desestima tan rápido. Pero utilizando, por ejemplo, los nombres de las celdas que te permiten ponerle nombres a estos rangos como nombres de variables, o utilizando la array fórmula, que es lo más parecido a la función map que tienen las listas, y encima en Google Sheet que podés escribir código JavaScript utilizando el Script Editor, la verdad que el Excel es un muy buen entorno para hacer cosas de programación funcional. Porque vos acá no tenés que estar enganchándote con la entrada y la salida, eso ya te lo da el Excel, los gráficos y un montón de cosas. Y algo que me llama mucho la atención de esto es que vos cambiás un valor y se cambia todo y lo que se recalcula, a veces haciendo código, a veces buscando propiedades, todo eso porque el código de datos es lo mismo. Y la verdad que mis respetos a Microsoft, porque estaba haciendo estas cosas en los 90 mientras el turco quería mandar naves espaciales a la estratosfera. Otro lugar donde, uno de los últimos lugares donde vi esta relación entre el código y el dato, fue hace poco cuando me recomendaron esta charla de teoría de categorías para programadores JavaScript, en la cual en el primer video mostraba a un guard function, una función que nos cuida, donde acá esta función str recibe un parámetro que si ese parámetro es del tipo string, funciona como la función identidad, nos va a devolver exactamente el mismo parámetro. Pero si lo llamamos con cualquier otra cosa, nos va a tirar una excepción de tipo diciendo esperaba que me venga un string. Esto puede ser utilizado para control de tipos, ¿no? Donde yo acá estoy haciendo en la segunda línea una precondición diciendo explícitamente que ese tiene que ser un string, si no lo es va a tirar una excepción. Hago un cálculo muy complicado como que es duplicar el string y estoy haciendo una postcondición diciendo que el resultado también tiene que ser un string. La precondición me está salvando del código que me llaman los demás, que me lo llamen incorrectamente. La postcondición me está salvando de que yo no me mande moco. A nivel tipo. Lo que ya me imagino que estarán pensando es que debe ser muy caro el agarrar y llamar a esta precondición cada vez que llamen a la función, repito, a cualquier función que tengamos. No es algo que queramos, ¿no? Bueno, acá si llamamos con repeat 5 nos tiraría una excepción, que es una excepción común de JavaScript, en el cual nada, es bastante poco legible. Bueno, otra vez, acá está el código completo y como decía, es bastante poco natural esto para hacer control de tipos. Si queremos hacer control de tipos, usaríamos un lenguaje como el que presentaron antes, TypeScript. En TypeScript el código anterior se ve de esta manera. Yo acá estoy diciéndole con este 2 puntos string que el parámetro s es del tipo string, es la precondición, y con este 2 puntos string le estoy diciendo que lo que me devuelva la función tiene que ser un string. Como ventaja, si yo lo llamo así, al momento de compilarlo,
me va a tirar un error un poquito más ameno que el error del anterior. Y encima TypeScript es lo suficientemente inteligente para... acá está a la izquierda el código de TypeScript y a la derecha el código que genera, o sea, una vez que lo compila. Y no le agrega nada en runtime de chequeo de tipos, o sea, es un poquito más performante, es más performante, pero nos sigue dando las mismas validaciones que teníamos antes. Ahora, lo interesante de esto, de chequeo de tipos y TypeScript, a lo que viene en la charla, es que este .string es un dato. ¿Es un dato a quién? Es un dato al compilador, es un dato al compilador de TypeScript, que le está diciendo, mirá que cuando me pasen ese sea un string. Lo que es más, en realidad todo este código fuente es un dato al compilador. En general, el compilador, un programa, un código, va a agarrar un texto plano, el código fuente, y lo va a convertir en otro programa, en un código binario, código. Lo cual, si usamos la analogía del Higher Order Function, esto sería un Higher Order Program. Me encanta ahí cuando... Y esto es lo que lo usamos todos los días, pero a veces no lo pensamos. En cosas como Babel, que nos permite agarrar y utilizar la semántica de ECMAScript 6 y 2017 y todo, y las que vengan hoy. O este proyecto que, si no lo conocen, ténganlo, no se lee mucho, CodeMod, que sirve, me encantaría que esté para TypeScript, pero por ahora no. Que lo que te permite hacer es agarrar un montón de código fuente que está hecho de la misma manera y refactorizarlo todo de una. La verdad que es bastante interesante ese proyecto. Y algo que en general siempre veo en las preguntas en internet es la gente preguntando ¿por qué querría usar TypeScript o por qué querría hacer chequeo de tipos en vez de simplemente agarrar y hacer test unitarios y test funcionales? Y la respuesta es porque quiero más precisión. Yo quiero ser más preciso a la hora de definir mis programas. Y esto lo comparte con la programación funcional. Veamos a qué me refiero con más precisión. Acá, en este juego de dardos, en el gráfico B, en el segundo, yo estoy fallando muy precisamente. Siempre que tiro el dardo, siempre le pego al mismo lugar. Siempre estoy fallando, nunca resuelvo el resultado. Obviamente, el ideal es el D, donde yo tiro siempre los dardos y tengo mucha precisión y mucha puntería. Y siempre estoy resolviendo el problema bien. Pero ahora, entre tener mucha precisión y tener mucha puntería, yo prefiero mucha precisión, porque la puntería, en el gráfico C, a veces puedo resolver el problema y a veces no. O sea, es como los bugs que no podés reproducir. O el famoso, en mi máquina funciona. Y todo esto me lleva un poquito a la guerra, a la eterna batalla entre lo explícito y lo implícito. En el código que teníamos recién, teníamos dos formas de hacer lo mismo, dos formas de hacer chequeo de tipos. La primera es explícita. Explícita en el sentido de que yo le estoy diciendo al programa cómo es que quiero que se valide el tipo, que ese es un string. Yo puedo agarrar, y el código lo tenía un poquito más arriba, puedo meterme en el código, ver exactamente cómo está haciendo la validación de tipos, y si algo no me gusta lo puedo cambiar. Está como muy a mano, todo lo que está pasando enfrente de mis ojos, es explícito. Mientras que en la segunda versión, el código es implícito. Si bien yo estoy diciendo explícitamente .string, lo que no estoy diciendo es cómo se va a hacer el chequeo de tipos. Y si quisiera verlo, tendría que agarrar y ponerme a ver cómo está hecho cómo está codeado TypeScript, y creo que nadie quiere hacer eso. Y hay un problema cuando las cosas te empiezan a pasar por detrás. Es como que sentís que perdés el control, ¿no? Ahora, yo tengo una teoría que es que todo lo que puedes... Ay, le falta un espacio. Que todo lo que se puede configurar con código... todo lo que se puede configurar con dato, se puede programar con código. Y en general tiene un par de propiedades que, si bien no siempre son así, la mayoría de veces se cumple. Cuando nosotros tenemos código explícito, nosotros tenemos a nuestra disposición todas las herramientas que nos da el lenguaje. O sea, ya sea JavaScript o el lenguaje que estamos usando, podemos hacer lo que se nos cante la gana. Pero como decía mi tío Ben, con gran poder viene gran responsabilidad. Y todos sabemos que programar no es fácil.
Acá el profesor Brinco se olvidó uno y casi nos mata a todos. Pero lo interesante o la promesa que tiene el código explícito es que aunque yo lo ate con alambres, yo puedo resolver exactamente lo que yo quiero hacer, siempre y cuando esté en mis capacidades, ¿no? A diferencia de esto, el código que es implícito, yo lo siento como una navaja suiza. Porque en general es muy difícil hacer una librería, un framework o lo que sea, y que sea útil para un montón de casos de uso distintos, ¿no? O sea, la navaja suiza te llega hasta cierto punto, pero no te va a servir para serruchar la pared. Y lo que tiene interesante es que, por un lado, es como que todo funciona desde la caja, o sea, out of the box, y que es más sencillo de utilizar, como que tiene esa premisa y tiene features que están recopadas, como que puedes escuchar música mientras cocinas al mismo tiempo. Pero lo que me termina pasando en general, no siempre es así, pero en general, es que me deja ahí. O sea, como que siempre siento que cuando estoy utilizando algo que es implícito, me deja el 80% de lo que yo quería hacer, como que no me termino dejando al 100%. O sea, en el otro lo ataba con alambres, pero lo hacía como yo quería. En el implícito es como que siempre había algo y no lo puedo ir por el costado. Y una buena forma de... un lindo ejemplo del código explícito versus el implícito es en las build tools. Y cuando usaba Java era Ant versus Maven. Ahora que programo en JavaScript es Gulp versus Grant o Webpack. Donde yo empecé utilizando Grant, me pasé a Gulp, gracias a Dios. Y Webpack todavía no lo probé, no sé si lo voy a probar y ahora voy a decir por qué. Webpack es implícito, se configura con datos. Esto acá es un JSON, no hay nada más datoso que un JSON. Y por lo que vengo viendo en la comunidad y en la gente, o sea, el mayor problema que tiene Webpack no son los features increíbles que tiene, sino que al parecer es medio fiaca de configurar. Y yo tengo la sensación de que si me pongo a meterme en la madriguera, puedo llegar a sacar lo que quiero hacer, pero voy a tener que terminar aprendiendo un montón de cosas que son específicas solo de Webpack y que me van a terminar dejando el 80%. Ojo, otra vez, puede ser que justo este sea el caso donde esté hecho a la perfección, pero bueno, siempre está esta cosa con el código implícito. A diferencia de esto, Gulp es explícito, en el sentido de que yo dentro de esta función, yo puedo, mientras yo devuelva un stream o una promesa, yo puedo cablear con alambres para hacer exactamente lo que yo quiero. Ahí está. Y lo que más me interesa de Gulp en sí es que esto de acá es el código entero de Gulp. Son 64 líneas. No fue modificado desde marzo del 2015. Esto es un statement fuertísimo para mí. Y el hecho de que lo puedan haber hecho es porque utilizaron una buena abstracción, los streams. Acá el pipe que en general vemos en Gulp no es algo que viene de Gulp, es algo que está en la abstracción del stream en sí. Y otra vez, lo mejor que hizo Gulp al elegir esta abstracción es armar un ecosistema de plugins que saben manejar streams. Y con eso podemos hacer un montón de cosas. La parte que no me gusta de Gulp es cómo manejaron el asincronismo. El asincronismo todos sabemos que es una de las cosas más difíciles que tiene JavaScript, y acá utilizaron una forma que te permite empezar a hacer las cosas fáciles de una. O sea, vos definís tu tarea y la dependencia que tienen y te garantizás que cuando se ejecute esta función se van a ejecutar las dependencias. Pero se te queda corto cuando querés hacer cosas más complicadas. Entonces, algo que me gustaría en algún momento probar es ArcGIS más los plugins de Gulp, más el ecosistema, que para quien no conoce ArcGIS está bueno empezar a investigarlo. Es una librería de manejo de asincronismo que está fuertemente orientado a los streams, así que para mí es la pareja ideal con Gulp. Y si hay algo que quiero que se queden con esta charla es, ya que el código del dato es lo mismo, y que como comunidad nos estamos dando cuenta de que está bueno hacer que nuestros datos sean inmutables, tal vez está bueno empezar a tratar, es complicadísimo, o sea, yo creo que si lo hago el 10% es un milagro, pero tratar al menos de que nuestro código también sea inmutable. Una vez que escribimos código, que se quede como esté.
Ahora, vuelvo a la función sort que hablé hace un ratito. La función sort me parece genial, por otra vez este concepto de que ella solo sabe de manejo de arrays, solo tiene una responsabilidad. Comparar edad también. Hay que hacer una sola cosa y, como era, you had one job y encima acá lo hicieron mal. No sé si se nota. Bueno. Y para poder hacer esto, está bueno ver conceptos como favorecer a la composición sobre la herencia. La composición, la idea es que también tengas una sola tarea, una responsabilidad, donde por un lado es muchas funciones chiquititas cuya única responsabilidad es hacer lo que hagan, y una función más grande cuya única responsabilidad es componer a las funciones chiquititas. Como siempre, está muy lindo esto de no hay que tocar el código, pero bueno, hay excepciones. Si tenemos bugs, hay que matarlos como sea. Y eso es, o sea, si tenés un código y ese código no anda, bueno, sí, modificalo, arreglalo. Pero para todo lo demás, para los cambios de features, o para los features similares a lo existente, un concepto que vi hace no demasiado y que me encantó y que estoy tratando de aplicar cada vez que puedo, es que la duplicación es mucho más barata que utilizar una abstracción incorrecta. La clásica es que te agarren un programa, tenés que cambiar, o sea, te cambió lo que tenías que hacer. Ya no tenés que hacer lo mismo que antes. Ah, bueno, entonces lo modifico lo que tenía antes. Pero al modificarlo, tal vez estás rompiendo un montón de casos de uso que ya estaban funcionando bien. Es preferible copiar, pegar, mínimo 3 veces, hasta que te des cuenta qué parte realmente sí es la misma y qué parte no, y poder abstraerlo de la manera correcta. Eso es todo. Si quieren seguirme, se me están en Twitter.